Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva edición de Revista Nuevo Tiempo especial de los días jueves. Una vez más nos encontramos aquí en la pantalla del canal de La Esperanza para compartir noticias de todo el mundo. ¿Cómo estás, Melanie? ¿Todo bien? Muy bien, feliz de estar aquí nuevamente contigo. Bueno, también con nuestros amigos ahí del otro lado, que siempre nos encontramos, así como decías, para repasar, ¿no? Las principales noticias ahí, todo lo que sucedió en la semana. Y bueno, mañana también estaremos repasando las noticias de la iglesia, pero hoy tenemos todo lo que sucedió en esta semana. Y como siempre decimos, no vamos a dar más spoiler. Sin spoiler. Entonces vamos a ver los principales titulares para esta edición. Ecuador refuerza las medidas de prevención frente a la fiebre amarilla. Desde esta semana, los viajeros procedentes de 4 países deberán presentar el certificado internacional de vacunación al ingresar al territorio ecuatoriano. Un emblema de Buenos Aires renueva su historia. El obelisco, testigo de momentos icónicos en Argentina, abre un nuevo mirador turístico desde lo más alto de la ciudad. Hoy te mostramos cómo funciona y por qué esta intervención fue todo un desafío de ingeniería. Frente al cambio climático, en distintos puntos de América Latina, los países buscan sus propias formas de prevención. Y en medio de esta búsqueda, el mundo se prepara para una nueva cumbre ambiental que será realizada en noviembre de este año en Brasil. Y este fue apenas un adelanto de algunas de las noticias que encontrarás en tu programa de noticias. Así comienza Revista Nuevo Tiempo, especial de los jueves, por tu canal de Esperanza. Arrancamos esta edición desde Ecuador porque debido a un aumento de casos de fiebre amarilla en Sudamérica, este país refuerza las medidas de prevención. Exactamente, David. Desde esta semana, los viajeros procedentes de los 4 países más afectados de la región deberán presentar el certificado internacional de vacunación al ingresar al territorio ecuatoriano. Lo vemos. En el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, las autoridades sanitarias ya solicitan un nuevo requisito a los viajeros internacionales: el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. La medida se aplica a todas las personas que hayan estado en Bolivia, Brasil, Colombia o Perú en los últimos 10 días y busca evitar la expansión del virus en territorio nacional. De esto, el Ecuador ha declarado una alerta sanitaria al respecto y una de las medidas que se ha tomado para el caso es el carnet de vacunación internacional de manera obligatoria para los ingresos al país. Esto de manera preventiva. Actualmente, Ecuador reporta 6 casos positivos de fiebre amarilla, todos concentrados en comunidades en la Amazonía, en el sur del país. Según las autoridades, no existe transmisión urbana. Tenemos 6 casos positivos, pero esto está restringido estrictamente a 4 o 5 comunidades en la Amazonía, en el sur del Ecuador. No tenemos transmisión urbana de la enfermedad y es justamente ese el objetivo de estas medidas de prevención. Una sola dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla proporciona inmunidad de por vida. Por eso, las autoridades piden a los viajeros estar protegidos y contribuir a cortar las cadenas posibles de transmisión. Los ecuatorianos que regresen de estos países y no estén vacunados serán inmunizados en el aeropuerto y monitoreados desde sus hogares. Con estas acciones, Ecuador busca mantener el control sanitario y proteger a la población de una de las enfermedades que, aunque endémica de la Amazonía, puede ser evitada con una sola dosis y una decisión previa. Y en distintos puntos de América Latina el clima está cambiando. Cada territorio lo siente a su manera y también busca sus propias formas de responder. Mientras el mundo se prepara para una nueva cumbre ambiental, las voces locales siguen construyendo caminos de esperanza, adaptación y cuidado compartido. En América Latina, la crisis climática ya no es una advertencia, es una realidad que se vive con fuerza y que golpea sobre todo a los territorios más vulnerables. En Brasil, un estudio del Centro Nacional de Monitoreo de Desastres identificó casi 2.000 municipios en situación de riesgo significativo por eventos climáticos extremos, inundaciones, deslizamientos, sequías y oleadas de calor que se repiten con más frecuencia. Solo en los primeros meses de 2024, más de 300 municipios declararon emergencia climática. Pero esta no es una excepción brasileña. En Perú,
Regiones como Piura y Lima han enfrentado en los últimos meses inundaciones repentinas, desbordes y pérdidas agrícolas que han afectado a miles de familias. En Chile, las lluvias inesperadas en zonas secas y los incendios en el centro-sur dejan en evidencia la fragilidad de los ecosistemas y la urgencia de planes de adaptación. En Argentina, la crisis se hace sentir en ambos extremos. Sequías históricas han golpeado la producción rural, mientras que el litoral y la provincia de Buenos Aires han registrado lluvias torrenciales, crecidas de ríos e inundaciones urbanas en cuestión de horas. En la Amazonía, más del 60% de los municipios fueron afectados en 2024 por una de las sequías más severas de su historia reciente. Y en la región norte de Brasil, estados como Pará y Amazonas batieron récords de temperatura con oleadas de calor sin precedentes. La crisis climática no conoce fronteras, pero su impacto no es igual para todos. Las comunidades más pequeñas, las periferias, las áreas rurales, son quienes más sufren las consecuencias y también quienes menos responsabilidad tienen en las causas del cambio. En 2025, la cumbre del clima COP30 se realizará en Belén, en plena Amazonía brasileña. El mundo entero volverá los ojos hacia Latinoamérica y Latinoamérica necesita volver la mirada hacia sus territorios, su gente y su realidad. Porque hablar de clima es hablar de justicia y cuidar el planeta no empieza en las grandes cumbres, sino en cada decisión local, en cada ciudad, en cada villa, en cada comunidad que resiste, se adapta y protege la vida. Y quien cuida a su gente también está cuidando la tierra. Y un emblema de Buenos Aires renueva su historia. El obelisco, testigo de momentos icónicos de Argentina, abre un nuevo mirador turístico desde lo más alto de la ciudad. A continuación te mostramos cómo funciona y por qué esta intervención fue todo un desafío que demandó tiempo y un trabajo ingeniero muy detallista. En pleno centro de Buenos Aires, el obelisco sigue siendo el punto de encuentro de multitudes y el emblema urbano por excelencia. Pero ahora, este monumento icónico suma una nueva etapa, la apertura de un mirador panorámico en su cúspide. Por primera vez, los visitantes podrán subir al interior del monumento gracias a un ascensor instalado dentro de su estructura. El elevador de uso turístico tarda 55 segundos en subir hasta los 67,5 metros de altura. Los últimos escalones se hacen a pie para alcanzar una vista única de la ciudad desde lo alto. Podríamos estar en el corazón del corazón en este momento, porque estamos en la punta del obelisco. Es como el lugar de manifestaciones. Desde que se creó el obelisco en 1936, es el lugar de reunión, es el lugar donde, fueron los últimos festejos del Mundial del 2022, pero también es donde se cerró la campaña presidencial de Alfonsín cuando la vuelta a la democracia, donde dio una gran misa el Papa Juan Pablo II. Desde allá arriba se puede ver la avenida 9 de Julio, el edificio de Evita Perón y a lo lejos el Río de la Plata. El obelisco ya no es solo un símbolo, también es un punto de vista. Bueno, este es un proyecto que, si bien la idea estaba ya desde el año 36, se figuraba la idea del por entonces intendente hacerlo. Hace unos 3 años surge el proyecto de generar el ascensor junto con una escalera que en el lugar empezó a construirse en septiembre del año pasado y se terminó hace un poco más de un mes. La obra representó un reto técnico. Por ser un monumento histórico, ninguna pieza pudo afectar su estructura original. Cada componente del ascensor fue armado fuera del obelisco, desmontado y luego ensamblado en su interior a través de una estrecha puerta de acceso. Por el momento, el ascensor no funciona de manera regular. Los paseos son gratuitos y forman parte de una fase de prueba. Más de 25.000 personas ya están anotadas para subir. Después de décadas siendo escenario de los momentos más emotivos de la historia argentina, el obelisco ahora invita a contemplar la ciudad desde un lugar privilegiado. Una nueva forma de conectarse con Buenos Aires, desde su punto más alto y más simbólico.
India y Pakistán anunciaron un acuerdo de alto al fuego tras varios días de intercambios militares en la zona fronteriza. El entendimiento, considerado como un gesto de contención, llega en un momento de tensiones recurrentes y refuerza la importancia del diálogo en una de las regiones más volátiles de Asia del Sur. India y Pakistán acordaron el sábado un alto el fuego total e inmediato después de varios días de ataques mutuos con aviones de combate, misiles, drones y artillería. Funcionarios de Nueva Delhi e Islamabad confirmaron la información minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo anunciara en su red Truth Social, felicitando el sentido común de ambos países en un conflicto que ha dejado más de 60 muertos. Instructions have been given on both sides. Se han dado instrucciones a ambas partes para implementar este entendimiento. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró que el alto el fuego se produjo después de que él y el vicepresidente J.D. Vance se entrevistaran con altos funcionarios de ambas partes. La noticia de la tregua fue celebrada en Reino Unido, antigua potencia colonial del subcontinente indio y hogar de una enorme diáspora de ambos países. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aplaudió el cese al fuego y aspiró a que este paso positivo conduzca a una paz duradera, según su portavoz. Sin embargo, horas después, India acusó a Pakistán de repetidas violaciones del alto el fuego y anunció represalias. La escalada entre las dos potencias nucleares empezó con el atentado del pasado 22 de abril en la Cachemira administrada por India, en el que murieron 26 turistas, en su mayoría hombres hindúes. Desde que ambos países lograron la independencia del dominio británico en 1947, se han enfrentado en varias guerras por el control total de la región. Y de un conflicto internacional nos vamos a otro, porque hoy todas las miradas están puestas en Turquía, donde se llevó a cabo un nuevo intento de diálogo entre Rusia y Ucrania. Aunque no se trata de una cumbre presidencial, las delegaciones de ambos países estuvieron presentes en distintas ciudades turcas para avanzar hacia una posible salida diplomática y del conflicto, por supuesto. Y quien nos trae más información sobre esta jornada es el periodista Silvio Subegiro. ¿Cómo estás, Silvio? Bienvenido y gracias por este momento informativo. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Vamos a hablar un poquito de ese conflicto que vemos desde 2022. Y hoy tuvimos una novedad que vamos a hablar un poquito hoy, que es que este jueves Turquía se convirtió nuevamente en un escenario de conversaciones entre Rusia y Ucrania, en lo que representaría el primer encuentro directo entre representantes de ambos países desde el inicio del conflicto en 2022. Y esa jornada comenzó con la llegada del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a Ankara, la capital turca, donde fue recibido por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Ambos líderes conversaron sobre la situación en Europa y del Este y los esfuerzos internacionales por alcanzar una salida pacífica. Es interesante esto, sí, lo que mencionas, porque seguramente del otro lado se preguntarán, ¿no? Ya hace mucho que se viene hablando de diálogo, de intentos de paz, de tregua, pero esta es la primera vez que después del inicio de la guerra, como bien lo decías hace 3 años, se juntan esas dos delegaciones y había una esperanza que ahora es remota de que se encuentren los dos presidentes, pero que eso no va a suceder, ¿verdad? Sí, es verdad. Porque, sin embargo, Zelensky no participará directamente en las negociaciones con Rusia, porque, según fuentes oficiales, el mandatario ucraniano considera que un diálogo de alto nivel solo sería significativo si el presidente ruso, Vladimir Putin, estuviera presente en la mesa, que no ocurrió. Solo estaba presente el presidente de Ucrania, pero Putin no estuvo presente. Sí, hubo también algunos intercambios ahí de declaraciones entre ambos países sobre esa situación específica. Esperemos que eso no interfiera en lo que puede ser un desenlace de paz para la región. Sí, verdad. Y a pesar de ello, Ucrania decidió enviar una delegación diplomática a Estambul, donde representantes rusos ya se encuentran desde esta mañana. Y la comitiva de Rusia está compuesta por funcionarios de segundo nivel y no incluye figuras del círculo más cercano al presidente Putin. Y el propio mandatario ruso propuso ese encuentro el pasado domingo, pero optó por no asistir personalmente. Y Turquía ha mantenido una postura de relativa neutralidad desde el inicio del conflicto y ya ha sido sede de otros intentos de diálogos en el pasado. Y el país busca posicionarse como puente entre Oriente y Occidente, ofreciendo un espacio de conversación en medio de una situación internacional compleja. Entonces, lo que sucedió es que decidieron por un país neutral, pero aún no sabemos lo que va a suceder.
Esperemos que, como decimos, la solución sea pacífica, que por fin esa guerra termine, que ha llevado a más de millones de personas, más de 10 millones, ¿no, Silvio? Muchas personas afectadas. A abandonar sí. a su hogar, y nosotros intentamos imaginar. Imagine usted tener que abandonar un lugar que demoró toda su vida para construir, su patrimonio personal, tener que dejarlo de un día para el otro, porque es eso o la muerte. Así que en esa situación hay millones de personas allí en Ucrania. De la parte rusa también se sufre, ¿no? Porque son civiles ahí afectados y muchos que murieron. Así que bueno, esperemos una solución final pacífica. Silvio, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, vamos a cambiar de asunto ahora en Revista Nuevo Tiempo. Seguimos hablando de buenas noticias aquí en el programa del Canal de la Esperanza, por supuesto. Pero eso va a ser después de una breve pausa. Ya volvemos con más Revista Nuevo Tiempo. La familia es una demostración del cuidado de Dios por nosotros. Es seguridad incluso en un mundo tan incierto. Es la experiencia de sentirse siempre amado estando lejos o cerca. Es donde encontramos regazo cuando necesitamos abrazos, refugio cuando todo parece desmoronarse. Está presente en nuestros primeros recuerdos y nos da la base para construir cada nuevo capítulo de nuestra historia. La familia enseña, corrige, inspira y nos ayuda a crecer. Por este regalo del cielo, siempre es momento de agradecer. Seguro que a tu alrededor pasan cosas que no logras entender, ¿no es así? Muchas veces no tenemos idea de lo que Dios está haciendo, pero es justamente en esos momentos en donde debemos recordar que Dios reina. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. El universo es el retrato de un creador minucioso que imprimió significado en cada detalle. Basta observar la ligereza de cada trazo, la coordinación de colores y texturas. Todas las incontables criaturas que componen el cosmos cuentan con algo particular. Nada es igual. Sin embargo, todo está en perfecta armonía. Hasta el ser más simple contribuyó con un resultado extraordinario. Pero una especie recibió atención especial, el toque literal del autor en sus orígenes. Sus manos contornan un proyecto a su imagen y semejanza. Enseguida, un soplo vital fue el toque final. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y estamos de vuelta en Revista Nuevo Tiempo. En Quito, Ecuador, esta semana la seguridad vial está siendo la protagonista. Es que desde el lunes se realizan operativos en diferentes avenidas para promover una conducción más responsable y salvar vidas, David. Así es, Melanie. Hoy los controles se centran en el sur de la ciudad. Veamos cómo avanza esta iniciativa que busca generar conciencia no solamente en los conductores, sino también en la población. En Quito, esta semana, las calles respiran un aire diferente. Desde el lunes 12 de mayo se lleva a cabo una campaña intensiva de seguridad vial con controles en distintos puntos de la ciudad. Hoy, jueves 15, la jornada se centró en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Sucre, una de las zonas de mayor flujo vehicular del sur de la capital. Allí, los agentes realizan verificaciones de velocidad, control de placas y operativos de alcoholemia, en un esfuerzo por reducir los riesgos en la vía. Esta campaña, enmarcada en la Semana Mundial de la Seguridad Vial, no busca multar ni incomodar, sino fomentar una convivencia más segura entre conductores, pasajeros y peatones. Es una invitación a recordar que cada decisión detrás del volante puede tener consecuencias. Los controles no solo incluyen tecnología, como cinemómetros que miden la velocidad en tiempo real, sino también un componente humano. Cada parada es una oportunidad para dialogar, exhortar y reflexionar. Paralelamente, se desarrollan actividades en escuelas municipales y en otras instituciones, donde se promueve una cultura de respeto y responsabilidad en la vía. La educación vial
comienza desde temprano, mucho antes de la primera licencia de conducir. Las estadísticas son claras y conmovedoras. Más de 1.200 siniestros en lo que va del año, con cientos de heridos y más de 100 personas fallecidas en las calles de Quito. Cada número representa una vida, una familia, una historia interrumpida. Esta semana no se trata solo de controles, es una pausa necesaria para pensar en cómo nos movemos, en cómo respetamos al otro, en cómo podemos hacer de la calle un lugar más seguro para todos. Y en una de las regiones de mayor crecimiento agrícola de Australia, una iniciativa ambiental está marcando la diferencia. Después de 10 años de planificación y una alta inversión, el país comenzó a reutilizar aguas residuales altamente tratadas para la región. La medida evita que el agua termine en el mar y fortalece la producción rural en tiempos de sequía. El proyecto, que ya beneficia a varias granjas, se comienza a posicionar como una solución clave frente a los desafíos climáticos del futuro. En Australia, un proyecto ambicioso y sostenible está transformando la manera en que se gestionan las aguas residuales en una de las regiones agrícolas de mayor crecimiento del país. Tras una década de planificación y una inversión de 120 millones de dólares australianos, la zona conocida como Berrybell, cerca de Brisbane, ha comenzado a redirigir 1.800 millones de litros de efluentes tratados para riesgo agrícola, evitando que terminen en los ríos y finalmente en el mar. La iniciativa está gestionada por los gobiernos locales de Moreton Bay, Sunshine Coast y Noosa, y marca un cambio radical en la forma en que se tratan los residuos líquidos en la región. El sistema de riego conocido como Wamuran utiliza aguas residuales de clase A, es decir, altamente tratadas, aunque no potables, que anteriormente se descargaban en el río Caboolture, un ecosistema muy sensible a los excesos de nutrientes. Durante años, toneladas de nitrógeno y fósforo fueron arrastradas hacia la costa, provocando floraciones de algas dañinas que asfixiaban la vida acuática local. Pero hoy, esos mismos nutrientes son vistos como un recurso, una forma natural de fertilizar los campos de piñas, aguacates, fresas, frambuesas y hasta plantaciones de turba. Una tubería de 22 kilómetros transporta el agua desde la planta de tratamiento de South Caboolture hasta la antigua cantera de Modu, que también ha sido reutilizada como depósito temporal. Es un doble reciclaje, agua y espacios que vuelven a tener uso. Actualmente, 5 granjas participan en las primeras etapas del programa de riego, pero se espera que el número crezca a medida que se amplíe la infraestructura. Los agricultores ya expresan su satisfacción ante la posibilidad de contar con un abastecimiento seguro y sostenible, especialmente en una región donde las sequías son cada vez más frecuentes. Este modelo de gestión del agua no solo tiene un impacto directo en la agricultura, sino también en la conservación de los ecosistemas costeros. Con la población de la zona esperando duplicarse para el 2040, cada descarga de un inodoro representaría una presión adicional al sistema de tratamiento de aguas residuales y por consiguiente a los ríos y océanos. Pero gracias a este cambio estructural, el agua ya no será un residuo, sino un recurso que vuelve a la tierra. Este sistema las revaloriza como una pieza fundamental para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del planeta. Según los expertos, para el 2059, Queensland será aún más vulnerable a los periodos de sequía. En este escenario, programas como este no serán solo ingeniosos o rentables, sino que serán absolutamente necesarios para garantizar el futuro de la agricultura australiana. Con tecnología, planificación y una visión circular del agua, Australia está demostrando que es posible convertir una necesidad urgente en una oportunidad verde y renovable, una solución que con el tiempo podría servir de modelo para muchas otras regiones del mundo. Y en Suecia, miles de truchas jóvenes fueron liberadas en los ríos de Estocolmo en un esfuerzo por restaurar el equilibrio de un ecosistema que ha cambiado con el tiempo. Una iniciativa que busca fortalecer la biodiversidad y recuperar la vida natural en plenas áreas urbanas. En las aguas de un arroyo en Estocolmo, más de 10.000 truchas jóvenes son liberadas como parte de un proyecto de restauración ecológica. La iniciativa busca revertir un ecosistema acuático alterado y fomentar la biodiversidad en los ríos urbanos. Las truchas fueron criadas en un entorno seminatural y alcanzaron un peso de entre 60 y 70 gramos antes de ser liberadas. Hoy liberamos 10.000 pequeños jóvenes, conocidos como smolts, que son la trucha, justo antes de que estén listos para migrar al mar. Esta es una de las acciones que estamos llevando a cabo para apoyar la recuperación de la especie. Solo esta semana se soltaron aquí 10.000 ejemplares y la semana pasada se liberaron más de 140.000 en todo el municipio de Estocolmo.
Los expertos alertan que la reducción de peces depredadores como la trucha, la perche y el lucio se deben a la destrucción de sus hábitats naturales, así como a la construcción de presas y puertos que bloquean sus rutas de reproducción. Hay mucha presión sobre los grandes peces depredadores, como la perca, el lucio o la trucha. Estas especies están disminuyendo con bastante rapidez, y no solo porque las estamos pescando en exceso, también se enfrentan a una mayor competencia por alimento y a la destrucción de sus hábitats naturales. Las truchas liberadas fueron criadas en un entorno seminatural durante aproximadamente 1 año y medio. En ese tiempo fueron alimentadas y cuidadas hasta alcanzar un peso promedio de entre 60 y 70 gramos, el tamaño ideal para adaptarse a su nuevo entorno. La idea es que una vez en el arroyo puedan desenvolverse con naturalidad y contribuir al ciclo ecológico como lo haría una trucha silvestre. Una forma de contrarrestar este problema es crear nuevos peces y liberarlos para que ayuden a restablecer el ecosistema invertido. Comerán peces pequeños y eso aumentará la abundancia de peces grandes a largo plazo. En una época de cambios ecológicos acelerados, ver miles de truchas regresar al agua es una imagen que renueva la esperanza. Además de proteger el ecosistema, esta iniciativa también invita a la comunidad a conectarse con la naturaleza y entender que, aún con pequeñas acciones, es posible contribuir a la recuperación del planeta. Bueno, muy linda esta noticia ahí, ¿eh? Sí. Los peces volviendo al agua. Y también una especie de limpieza ahí de esos, como decía ahí el informe Cuerpos de Agua, que también dejan a la ciudad linda, ¿no? A pesar de, por supuesto, el beneficio de la naturaleza. Exactamente. Cambiamos de asunto ahora y les hago una pregunta. ¿Alguna vez pensaste que cuidar tu vida espiritual podría beneficiar también tu salud física? Es que un nuevo estudio publicado en la revista científica PLOS ONE acaba de confirmar esta conexión. Así es, Melanie. Investigadores de la Universidad de Miami acompañaron durante 6 años a una muestra representativa de ciudadanos estadounidenses. El objetivo, analizar si el compromiso con prácticas religiosas o espirituales podía influir directamente en la salud física. ¿Y qué descubrieron? Que las personas que tenían una vida espiritual activa desde el inicio del estudio reportaron mejor salud física a largo plazo. Es decir, orar, asistir a los servicios religiosos, meditar o simplemente mantener un vínculo con lo trascendente puede traer beneficios concretos también para el cuerpo. Y lo más interesante es que los investigadores comprobaron que esta relación no funciona solo en un sentido. No es simplemente que las personas sanas son más espirituales. Es la espiritualidad la que en muchos casos contribuye a una mejor salud y este efecto fue aún más fuerte entre los adultos mayores. Exactamente, David. Y el estudio analizó distintas dimensiones de la vida espiritual, desde la frecuencia con la que alguien ora o participa de cultos hasta cómo usa su fe para enfrentar momentos difíciles. Todo esto en conjunto mostró ser un factor protector de la salud. Y no es el único trabajo, Melanie, que va en esa línea. Otros estudios ya han señalado que la espiritualidad puede ayudar a reducir el estrés, fortalecer el sistema inmunológico e incluso acelerar la recuperación ante enfermedades. Exacto, y cada vez más investigaciones confirman lo que muchas personas ya viven en su día a día. Cuidar el espíritu también es una forma de cuidar el cuerpo, es bien importante. Y decimos siempre, ¿no?, que tener un momento ahí para poder reflexionar, para poder de alguna manera conectarse con la familia, para quien cree en Dios también orar a Dios, ¿no?, pedir, compartir también lo que uno siente, las cargas, el estrés diario, es una forma también de poder pensar en la salud mental, pensar en la salud física, y no lo estamos diciendo ahora, sino que lo dice ese estudio. Exactamente, y hablando un poco sobre la conexión con Dios, los invitamos a que se puedan unir, ¿verdad?, a esta semana especial que está viviendo de NT Play Week por el aplicativo NT Play allí de Nuevo Tiempo. Se pueden sumar con el pastor Brian Chalá, que está haciendo realmente una semana de bendiciones. Así es. Bueno, terminamos aquí. Terminamos. Nos vamos a encontrar mañana en esta edición especial también de Revista Nuevo Tiempo con noticias de la Iglesia Adventista. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.